Eh, Vamos a hablar de asma. El asma es una enfermedad muy heterogénea. Heterogénea del punto de vista de que tiene diferentes formas de expresión clínica, diferentes bases genéticas, tiene diferentes respuestas al tratamiento y diferente evolución. Entonces, hay diferentes formas como podemos encontrar a un paciente asmático. No todos los pacientes asmáticos, si bien todos tienen características comunes de la obstrucción bronquial, como vamos a ver, pues no todos tienen la misma forma de expresarse esas manifestaciones clínicas. También estamos poniendo acá que se trata de un síndrome cuando mucha de la literatura habla de que es una enfermedad. Eh, Se plantea el término síndrome basándose en que, como vamos a ver, pues tienen diferentes etiologías, ¿no? Que a su vez tienen una base de predisposición genética. La característica clínica del asma es que tienen episodios recurrentes, repetitivos de obstrucción de la vía aérea. Hay una respuesta de hipersensibilidad, una respuesta exagerada de broncoconstricción ante estímulos del medio ambiente. Y tiene como base histológica una inflamación crónica de la vía bronquial, ¿no? Estas son características importantes del asma. Eh, en cuanto a sus datos epidemiológicos, pues vemos que en la etapa de la niñez tenemos un efecto un poco más prevalente en niños que en niñas. En la pubertad cambia eso ligeramente, hay más mujeres que hombres. En la población adulta, en los países donde se ha logrado censar con mayor amplitud la incidencia de esta enfermedad, pues tenemos que hay una incidencia bastante importante, cerca del 8% de la población de Estados Unidos, por ejemplo, tiene signos y síntomas compatibles con asma. Esto en realidad, pues hay otra serie de estudios, inclusive latinoamericanos, donde ha participado Perú en algunas estadísticas, y vemos que la incidencia de asma en realidad es bastante importante en la casuística diaria. Hay un dato también de epidemiológico, es que la mayoría de casos comienza antes de los 25 años, pero vamos a ver una pequeña minoría que también puede tener manifestaciones tardías, ¿no? En cuanto a la fisiopatología del asma, lo que hay que recordar es que esta patología tiene en primer lugar una predisposición genética, ¿no? Y es lo que nos trata de graficar el cuadrito que está arriba, ¿no? Tenemos una predisposición genética que tiene el individuo y a esa predisposición genética se suman diferentes factores, diferentes elementos que interactúan con la predisposición genética para lograr que el paciente se convierta en un paciente asmático. Dentro de los factores que intervienen tenemos el tema de las poblaciones bacterianas y virales que tiene este huésped, ¿no? Tenemos la presencia entonces de un microbioma que es la carga de poblaciones de agentes infecciosos en el organismo que influyen en la respuesta del epitelio bronquial. Hay un grupo de pacientes que tienen unos cambios típicos definitivos, que es el tema del remodelamiento, donde el paciente tiene engrosamiento de las capas musculares lisas, engrosamiento de los fibroblastos y lleva a una disminución permanente de la luz bronquial. Y esto es lo que trata de graficar esta este esquema de una estructura bronquial normal versus una estructura de un paciente asmático, pero en el caso de remodelado, el asmático generalmente suele ser reversible, es decir, hace broncoconstricción, disminución de la luz bronquial y luego de una respuesta al tratamiento se abre esa luz bronquial.
pero en el caso del paciente que desarrolla remodelamiento, pues no ocurre eso y la obstrucción bronquial se vuelve fija. Juntos con estos cambios en el epitelio respiratorio bronquial, pues hay las características de la hiperreactividad del epitelio bronquial. Esta hiperreactividad bronquial, hay unos micrófonos, por favor. Con esa calidad. ¿Qué pasó? A ver, vamos a silenciar todos. Si no me desconcentran. ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Perfecto, seguimos. Entonces, esta hiperreactividad es una de las características del paciente asmático, ¿no? Hemos dicho que es el broncoespasmo, broncoconstricción ante estímulos del ambiente y que uno de los objetivos al evaluar el caso del paciente asmático es demostrar esa hiperreactividad que lo podemos plantear clínicamente, pero a su vez podemos demostrarlo a través de la espirometría, ¿no? La hiperreactividad se refiere a que el paciente produce un broncoespasmo y luego ante el uso de un broncodilatador se revierte esos valores de broncoespasmo, como vamos a ver en mayor detalle más adelante. Junto con eso, pues lo característico que habíamos dicho es la inflamación en la luz bronquial, que vamos a hablar un poquito más en la siguiente diapositiva. Y los elementos ambientales, ¿no? Los elementos ambientales, las infecciones, sobre todo las infecciones virales en los primeros años de vida, la presencia de algunos alergenos y algunos contaminantes ambientales hacen que el paciente con predisposición genética tenga un cambio en la respuesta inflamatoria de la luz bronquial, y eso es lo que ocasiona que el paciente desarrolle esta sensibilización en la luz bronquial. ¿Qué sucede acá? Lo que sucede es lo siguiente: ya cuando el paciente tiene una sensibilización, un agente externo estimula una cascada inflamatoria a la cabeza, expresada por la recepción de este estímulo por las células dendríticas. Hay un mensaje hacia las células TH2 principalmente. En el paciente que tiene de fondo alérgico es la TH2 la que tiene un papel protagónico y de mayor número de células que participan en esta respuesta inflamatoria, y a su vez pues liberan las células B, que a su vez desarrollan mayor cantidad de inmunoglobulina E, que es uno de los marcadores muy importantes en un grupo de asmáticos que tienen fondo alérgico, otras interleuquinas que liberan eosinófilos, y a su vez se mantiene esta respuesta de inflamación por los mastocitos que permanentemente están captando estos estimulantes del ambiente para tener esa respuesta de sensibilización mantenida en el epitelio bronquial. Quiere decir que el paciente asmático siempre tiene esta respuesta inflamatoria a nivel de la luz bronquial, aunque no siempre todos los días del año tenga síntomas, pero sí tiene estos cambios de la respuesta inflamatoria en su luz bronquial, ¿no? Esto a la larga puede influenciar en cambios histológicos del epitelio bronquial, esa inflamación crónica producida una y otra vez, pues puede hacer, por ejemplo, que el paciente tenga un cambio definitivo en las células caliciformes del epitelio bronquial, una hipertrofia de la musculatura lisa, como se ve en esta gráfica, intenta representar una mayor de células inflamatorias, mastocitos y eosinófilos, y estos cambios llegar a ser definitivos, de tal manera que se habla en estos casos de el remodelamiento de la vía aérea.
No todos hacen remodelado de la vía aérea. Vemos que en realidad existen diferentes fenotipos del asma. El fenotipo del asma se refiere a que existen grupos de pacientes asmáticos que tienen características comunes. Y estos grupos de pacientes asmáticos tienen una base genética, es decir, tenemos un genotipo, un grupo de genotipo, que a su vez, al recibir el estímulo de los factores ambientales, factores externos, se llegan a expresar en la clínica como el fenotipo. Entonces existen diferentes fenotipos del asma. Por ejemplo, el asma alérgica. Por ejemplo, el asma de inicio tardío, ¿no? Entonces, no todos los pacientes asmáticos tienen un mismo origen, estrictamente hablando, ¿no? Dado a esta variación de los fenotipos del asma. Y hay diferentes fenotipos que se van tratando de sustentar basados en la evidencia, ¿no? Los ya más establecidos son los fenotipos de fondo alérgico, de inicio tardío, el no alérgico, el ligado a la obesidad, el ligado a los que hacen remodelamiento, porque no todos, como les decía, hacen el remodelado. Entonces, la forma como un paciente asmático va a evolucionar en el futuro va a depender de su fenotipo, que a su vez es una condición que viene en su predisposición genética. Una característica más que nos da la evidencia de que esta es una enfermedad heterogénea. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del asma? ¿Cómo se manifiesta el asma? Estas siglas tratan de poner en claro las expresiones clínicas más frecuentes del asma y empieza diciendo que son cuadros recurrentes, es decir, para que yo plantee que mi paciente tenga la sospecha clínica de asma, lo primero que tengo que pensar es que no es la primera vez que se presenta ese cuadro, sino que son cuadros repetitivos de tos, que generalmente es seca, ¿sí? De opresión torácica, de disnea y la presencia de sibilantes, ¿no? Estos síntomas se presentan en diferentes momentos del año en el paciente. Entonces, si hiciéramos una escala de una línea de tiempo, pues va a haber pacientes en los cuales tengan periodos donde hay síntomas y periodos donde no hay síntomas, ¿no? Y eso es lo que caracteriza de la evolución de la clínica del asma. A diferencia de otras enfermedades obstructivas como el EPOC, donde generalmente sí tiene la sintomatología muy permanente y constante, el paciente asmático tiene episodios, se basa en episodios donde van a presentar esta expresión sintomática. Generalmente se puede o no identificar un desencadenante. Hay desencadenantes típicos: el aire frío, el polvo, los olores químicos, la exposición a alergénicos, las infecciones virales, ¿no? Muchas veces el paciente logra identificar el desencadenante, aunque el que él no llegue a identificar el desencadenante tampoco invalida los datos clínicos que nos ayuden a la sospecha de asma. ¿Qué más? El siguiente, un segundito, ahí está. El diagnóstico del paciente asmático es, por lo tanto, eminentemente clínico. Nos vamos a basar en esa evolución a largo plazo de episodios repetitivos, de tos, opresión torácica, disnea, la identificación de sibilantes. Harrison resalta
los síntomas prodrómicos del asmático, que es esa sensación de hormigueo por debajo de la mandíbula, el dolor opresivo en el tórax posterior a nivel interescapular, y que algunos pacientes lo puedan presentar. No todos tienen síntomas prodrómicos, pero si es que lo presentan, pues nos ayuda a reforzar los datos para el diagnóstico clínico. Entonces, siempre el paciente tiene un patrón característico, ¿no? Hay un patrón característico de los síntomas que hemos mencionado y se describe una limitación variable del flujo aéreo o flujo de aire expiratorio. Y esta frase se refiere a las características espirométricas del paciente asmático. Esta limitación variable del flujo de aire expirado se refiere a que hay una característica en la espirometría que lo cataloga como paciente asmático, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, la espirometría, si bien es cierto, no es, digamos, imprescindible para el diagnóstico de asma, pero lo ideal sería documentarse que en el paciente asmático pueda identificarse esta limitación variable al flujo aéreo. La espirometría podía estar normal en un paciente asmático estable. Por lo tanto, el que una espirometría salga normal no invalida el diagnóstico clínico de asma. Lo que sí entonces refuerza la idea es que la espirometría debe de solicitarse y realizarse en el momento adecuado. ¿Cuál es el momento adecuado? Pues cuando el paciente tiene síntomas, ¿sí? Y cuando no ha iniciado el uso de corticoide inhalado, que es la base del tratamiento. El corticoide inhalado puede llegar a normalizar los valores espirométricos en un paciente asmático con la semana de tratamiento, ¿no? Estas características clínicas típicas, también hay un dato que nos ayuda, es que el paciente, sobre todo cuando es un asma intermitente que da síntomas muy espaciados, pues mejoran hasta espontáneamente, ¿no? Y lo característico es que mejore con el tratamiento broncodilatador. Otros datos clínicos. Siempre o casi siempre tenemos más de un síntoma, ¿sí? Aunque por ahí puede haber algunos casos muy, digamos, muy especiales en los cuales el paciente a veces solamente tiene tos, ¿no? Pero no es lo habitual. Lo habitual es que tenga más de un síntoma, ya sea o signo, ya sea disnea, ya sea tos, sumado con opresión o sibilantes. Sobre todo en los pacientes adultos, ¿no? En el paciente pediátrico sí puede ser un poquito más limitado las manifestaciones cuando el paciente no tiene toda la expresión clínica de su genotipo. Otra característica importante es que empeoran los síntomas en la noche o en la madrugada, ¿no? Y el planteamiento o el sustento de esto es, se plantea que la liberación durante las horas de la noche de mayor cantidad de eosinófilos, pues pudieran aumentar la presencia de sintomatología, ¿no? Y también asociado a lo que generalmente sucede en las noches es el hallazgo o la ocurrencia de menor temperatura ambiental durante esas horas. Siempre varían a través del tiempo, varía la cantidad de síntomas, la intensidad de los síntomas varían en el tiempo en el paciente asmático. Y como habíamos dicho, suelen identificarse algunos desencadenantes. Algunos muy especiales, ¿no? Como la risa, por ejemplo, ¿no? Puede ser uno de los desencadenantes muy sutiles y el paciente a veces, como tiene un solo desencadenante, puede atrasarse el diagnóstico de asma. El examen físico puede ser normal, es decir, yo puedo tener un paciente asmático que tiene ausencia de sibilantes en el momento en que lo estoy auscultando, ¿no? Pero lo habitual en el paciente que tiene la obstrucción bronquial va a ser la presencia de sibilantes expiratorios, ¿no? Hay una condición
que se conoce como el tórax silente. El tórax silente se refiere a la ausencia de todo ruido auscultatorio, incluyendo la ausencia del murmullo vesicular. Entonces es una condición crítica, es una condición donde nos refleja un dato de una crisis asmática casi fatal, ¿no? Eh, pero también hay que recordar que los sibilantes, que es lo esperado en esta patología, pues puede estar presente no solamente en asma, sino en otras patologías, ¿no? Puede estar presente pues en una disfunción de las vías respiratorias altas, ¿no? Una laringitis, podría confundirse un estridor con unos sibilantes. El paciente con EPOC, que como diferencia tiene mayor continuidad en sus síntomas de tos, que generalmente ya esa tos es con expectoración, pero sí ligado siempre a una noxa desencadenante que puede ser el tabaco o la exposición a humo de leña o contaminantes laborales. La presencia de infecciones virales que tiene también pueden producir episodios bronquiales acompañados de broncoespasmos, pero son episodios, digamos, aislados, ¿no? La presencia de una traqueomalacia, es decir, que el paciente cuando hace una expiración, las paredes de las vías aéreas se colapsan y también suenan como una presencia de un sibilantes, eh, y la presencia de cuerpo extraño, y la presencia de cuerpo extraño inhalado, que lo que nos va a dar es la presencia de sibilantes en el momento de la ocultación. Va a haber sibilantes localizados en una área. La presencia de crepitantes y sibilantes inspiratorios no son lo característico del paciente asmático, ¿no? Los crepitantes sabemos que es un compromiso alveolar, mientras que los asmáticos, el asmático es netamente bronquial, netamente bronquial. Eh, Hay que identificar también si hay otros hallazgos que acompañen clínicamente al diagnóstico de asma, y eso son, por ejemplo, el examen de las mucosas nasales, edematosas y etematosas, y que nos pueden sugerir, junto con los síntomas de rinorrea persistente, el diagnóstico de rinitis alérgica o la presencia visible a la visualización de pólipos nasales. La espirometría permite, habíamos dicho, documentar el cambio de la obstrucción bronquial reversible en el paciente, ¿no? Entonces, eso nos digamos, reforzar la idea de la característica espirométrica del paciente, ¿no? En cuanto a la espirometría, eh, lo que vamos a encontrar es que el índice FEP1 sobre FDC está disminuido, ¿sí? Lo cual se dice que está disminuido en consenso cuando es menor a 0.7 o 70%, y ahí se plantea, con ese índice disminuido, la presencia de un patrón obstructivo en la espirometría. Y eso es lo que equivale cuando se describe como limitación al flujo aéreo. Este índice regularmente puede estar alrededor del 80% en adultos, ¿no? Y en niños sí siempre se considera que debe estar mayor al 90%. Entonces, en un paciente que tiene una obstrucción bronquial, un patrón obstructivo en la espirometría, lo que se hace es ver qué tanto varía esa característica cuando se expone ante un broncodilatador.
Y ahí sale la característica de la reversibilidad, que es algo descriptivo del cambio en la espirometría de la variable FEP1, ¿no? Cuando tenemos entonces un patrón obstructivo en una espirometría, el siguiente paso es ver la reversibilidad, que consiste en, luego de hacer una primera espirometría donde vemos el patrón obstructivo, se aplica un broncodilatador de acción rápida, puede ser típicamente el salbutamol, en dosis de 400 microgramos, se esperan unos 15 minutos como mínimo, y se vuelve a hacer una espirometría para ver qué tanto cambió el FEP1. Y si el FEP1 aumenta en esta segunda espirometría luego de aplicar el broncodilatador más del 12% y eso también aumenta más de 200 mililitros, pues decimos que es una prueba con reversibilidad y sería un patrón obstructivo con prueba de reversibilidad positiva. Y esa es una característica del paciente asmático, ¿no? Lo que hay que notar es que esas características del paciente asmático se va mejorando con el uso del corticoide inhalado, ¿no? Cuando ya el paciente tiene el uso del corticoide inhalado, pues mejora sus parámetros espirométricos y habíamos dicho que hasta inclusive puede ausentarse el patrón obstructivo con el uso del corticoide inhalado. Y si no se logra ausentar, si todavía está obstruido, en lo que sí se ve es que el FEP1 empieza a aumentar en cantidad, ¿no? Una espirometría tiene una gráfica típica, la más usada es esta gráfica de volumen a través del tiempo, y tenemos que normalmente se observa esta línea verde, ¿no? Esta línea verde donde se ve un volumen expiratorio primero al primer segundo como un ítem de una variable muy sensible para los procesos obstructivos, pero que en realidad es la parte de todo el volumen que expira que se llama capacidad vital forzada. Entonces, todo el aire que el paciente puede soplar constituye la capacidad vital forzada. Pero la parte que bota en el primer segundo es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, es el elegido para poder identificar con mayor sensibilidad los procesos obstructivos. Es por eso que se elige este índice de FEP1 sobre FBC. Y como dice en esta gráfica, pues al inicio el paciente con asma que no está usando un broncodilatador, pues tiene un FEP1 muy bajo, miren. Esta línea punteada nos da los puntos de corte para ver en qué nivel está el FEP1, bastante bajo. Y la característica es que después que le aplican un broncodilatador, este FEP1 se incrementa. Se incrementa porque todo mejora. Mejora FEP1 como parte de la mejora de la obtención de toda la capacidad vital forzada. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se utiliza como parámetro para identificar el patrón obstructivo en el paciente asmático. Esta es la otra gráfica que nos bota una espirometría, ¿no? Es la curva flujo-volumen, donde en la gráfica verde se ve como el flujo, que es la velocidad con que sale un fluido, en los primeros momentos hay una gran salida de volumen, una gran salida a gran velocidad, a alto flujo, y luego la velocidad o flujo va disminuyendo, pero sigue saliendo volumen hasta que ya en un momento ya no hay velocidad y ya no hay salida de volumen. Pero ¿qué pasa en el paciente asmático? En el paciente asmático, esta gráfica tiene una característica, tiene una concavidad, ¿sí? Tiene una concavidad, y esa concavidad es, digamos, la gráfica de la resistencia de la vía aérea a la salida del aire. El paciente asmático tiene dificultad para la salida del aire, y eso es lo que estamos evidenciando en la
en la del paciente sin tener uso de corticoides inhalados y poder identificar este patrón obstructivo reversible con la broncodilatación. Existe un método que se llama flujometría, en la cual lo que hace la flujometría, que es este aparatito bastante portátil, bastante sencillo, en otros países se indica que todo paciente asmático debe tener su flujómetro en casa para irse midiéndose, para ir midiendo una variable que se llama flujo expiratorio pico, ¿no? El flujo expiratorio pico es este de acá. Es la gran velocidad que obtiene el paciente al momento de exhalar, se obtiene acá. Este es el flujo expiratorio pico. Este es el PEF. La mayor velocidad con que sale el aire al momento de hacer una expiración violenta. Ese es el PEF. Claro que también lo mide la espirometría, ¿no? Pero la espirometría es un examen que necesita mayor, digamos, supervisión, pero con este aparatito el paciente puede indicársele que él puede ir soplando de manera violenta. Para eso, miren, inclusive acá hay la foto de una niña. Se pide que el paciente haga, colocándose la boquilla, que haga una inspiración profunda y luego un golpe de soplido, y ahí va marcando, en estas líneas, va marcando la lectura del flujo expiratorio pico. ¿Para qué me sirve esto? Muchas veces me sirve para identificar qué tanto varía entre el día y la noche, porque esa variación nos puede dar indicios de un mal control de los síntomas e inclusive predecir exacerbaciones. Hay otras ayudas diagnósticas como el poder identificar la fracción exhalada de óxido nítrico. Eso se ayuda, ayuda mucho en los pacientes, ya que en los pacientes pediátricos, ya que nos va a identificar la presencia de respuesta inflamatoria, la presencia de inflamación a nivel bronquial, ¿no? Tiene mucha utilidad para identificar el paciente asmático que tiene una cascada inflamatoria liderada por las células TH2. Entonces, no es diagnóstico, pero sí nos sirve para identificar el fenotipo de los pacientes asmáticos que tienen mayor expresión del TH2. Y eso nos va a identificar que estos pacientes que tienen un feno elevado van a responder mejor con los corticoides inhalados. Una radiografía de tórax, pues si bien es cierto, puede estar normal o puede tener signos de hiperinsuflación, pero en esta radiografía de tórax lo que se quiere resaltar es cómo los arcos costales pueden estar marcadamente horizontalizados, ¿no? Horizontalizados, que también es un signo de la hiperinsuflación, ¿no? Estos arcos costales horizontalizados, y miren ustedes el diámetro en los segmentos superiores ensanchados. Cuando hablamos de diámetro de segmentos superiores, nos hablamos a esta parte del tórax, ¿no? Normalmente la parte superior tiene un diámetro menor, o sea, como si el pulmón fuera un triángulo, ¿no? Como si el pulmón fuera un triángulo. Pero en el paciente que tiene asma y tiene algunas, se puede hacer una radiografía, generalmente vemos unos segmentos superiores más ensanchados e inclusive que pueden estar muy cerca al diámetro transverso de las bases, ¿no? Eso es lo que hay que resaltar en una radiografía. El tratamiento. El paciente asmático tiene una condición que es de base genética, por lo tanto, no es una enfermedad que se cure, ¿no? Pero se puede tener un tratamiento tan eficaz que controle los síntomas y que evite la presencia de complicaciones en sus crisis o cambios en espirométricos, ¿no? Que a su vez refleja cambios en la función pulmonar.
Entonces se escriben unos grupos de medicamentos que se utilizan farmacológicamente, que se utilizan para el control para el tratamiento del paciente asmático. Y a la cabeza, en el asma estable, pues el medicamento controlador, se le llama así, es los corticoides inhalados, ¿no? Son los que van a disminuir la inflamación de la vía bronquial, por lo tanto va a haber menos sensibilidad a los estímulos ambientales y por lo tanto va a disminuir los síntomas y evitar el riesgo de mayores exacerbaciones. Por eso también se le llama preventivos. ¿Preventivos de qué? Preventivos de exacerbaciones. En cambio, sí es esperado que el paciente tenga una que otra exacerbación, hasta en el mejor de los casos, de control de los síntomas. Y para eso vamos a tener que usar los medicamentos que se utilizan para aliviar los síntomas de broncoespasmo. Y esos son los broncodilatadores, ¿no? En nuestro medio tenemos broncodilatadores betagonistas, que es el salbutamol, y broncodilatadores rápidos antimuscarínicos, que es el bromuro dipatropio. Y se han descrito una serie de terapias complementarias, sobre todo cuando los pacientes van avanzando en su tratamiento y vemos que con los primeros inicios de corticoides inhalados, pues no se logra controlar del todo los síntomas y tenemos que en pacientes graves que persisten con los síntomas, pues ya se hace terapias complementarias con otras sustancias que influyen en la respuesta inflamatoria del paciente, ¿no? Y lo vamos a ver a continuación. Este es un esquema de la literatura de la bibliografía básica que está en las referencias del curso. Hay algunos cambios, pero que no son cambios tan dramáticos, y la mayoría sigue presentando las siguientes propuestas. El tratamiento del asma es un tratamiento escalonado, es decir, basado en diferentes episodios. Entonces ya de sí me da la idea que el paciente asmático debe de recibir un tratamiento a largo plazo y supervisado, ¿no? Y supervisado. Ver cómo va respondiendo el paciente asmático al tratamiento que se le está planteando. Entonces, un paciente asmático tiene diferentes momentos en los cuales empieza su tratamiento y puede ir desde pasos iniciales, ir avanzando en la complejidad de su tratamiento de acuerdo a cómo va respondiendo a los primeros medicamentos que se les aplica, ¿no? En este esquema de tratamiento, por ejemplo, se considera que el paciente que tiene síntomas muy intermitentes, pues se le debe considerar corticoides inhalado a dosis baja, y esto es ya algo que con el tiempo en las últimas guías ha tenido mayor sustento basado en evidencias. Antes se consideraba solamente salbutamol a demanda en el paso 1, ahora no. Ahora ya el consenso es que se debe de considerar corticoides inhalados en dosis bajas desde un inicio, y siempre va a haber dos grupos de medicamentos: el controlador y el aliviador, o el de rescate de los síntomas, ¿no? Entonces, el esquema que se elija se evalúa a los 3 meses. Quiere decir que si, por ejemplo, acá se elige un corticoide inhalado a dosis bajas, pues se le indica por 3 meses, y a los 3 meses se evalúa qué tanto respondió al tratamiento. Si el paciente mejoraron sus síntomas con este tratamiento, pues puede mantenerse o inclusive disminuir aún más la dosis, hacer intermitente el uso del inhalador, o lo contrario es que puede ir aumentando al siguiente paso cuando el paciente no mejora sus síntomas, a pesar de que se ha tenido ese tiempo de tratamiento. Cada paso se evalúa cada 3 meses. Entonces, cada 3 meses yo puedo decidir si voy aumentando de paso
o al contrario, voy bajando de escalón de acuerdo a si mi paciente ya mejoró sus síntomas o no. Y básicamente vemos que el corticoide inhalado, que es la base de tratamiento, va aumentando sus dosis o se le va sumando un beta agonista de acción prolongada, o sea, un broncodilatador de acción prolongada, y esas dosis van siendo cada vez más altas si el paciente no logra controlar sus síntomas. Da la chance de algunos tratamientos alternativos, ¿no? Y uno que tenemos a nuestra disposición muchos son los antileucotrienos. El antileucotrieno en nuestros medios, el Montelukast, que puede hacer, digamos, en lugar de que el paciente, estando en este paso y no controla, pasarse al paso 3, una opción es que se sume mejor los antileucotrienos antes de evitar subir al paso 3. Y así es la propuesta del tratamiento alternativo, ¿no? Como una opción a evitar el ascender de escalón. Al final, cuando el paciente, a pesar de todos los esfuerzos de usar un tratamiento controlador, no logra controlar los síntomas, pues ya tiene que ser tipificado su asma y ver si algún fenotipo en especial lo tiene para poder dar medicamentos específicos de ese fenotipo. Por ejemplo, tenemos en nuestro medio que hay biológicos que tienen acción contra la inmunoglobulina E. Entonces, si yo tengo en mi paciente, pero en el paso 5, ojo, al final del camino, si tiene todavía síntomas y encuentro que tiene una inmunoglobulina E elevado, pues hay un medicamento que se llama omalizumab, que es un biológico específico para este grupo de pacientes que tienen elevación de la inmunoglobulina E y que no se controlan adecuadamente a pesar que hay dosis continua de corticoide inhalado. Junto con esto, pues en cada evaluación del paciente, pues hay que comprobar que lo use adecuadamente el inhalador, porque se ha visto pues que esta es una falla muy, muy frecuente. El paciente no usa adecuadamente el inhalador o no tiene adherencia al tratamiento, es decir, lo hace cada vez que se acuerda, nada más. Hay que identificar si hay otras comorbilidades o otros riesgos que puedan influenciar, por ejemplo, que si el paciente está tabaquista, es obeso, tiene ansiedad o tiene reflujo gastroesofágico, pues esa presencia de esas comorbilidades o otras condiciones acompañantes, pues va a evitar un buen control de los síntomas, ¿no? Esto es el cambio que se tiene, básicamente este es el GIN actual, básicamente es los cambios que habíamos mencionado, ¿no? El corticoide inhalado ahora se refiere con formoterol desde los pasos iniciales y se va aumentando las dosis de este medicamento, ¿no? Pero también se deja como propuesta alternativa el usar la propuesta de antes, solamente los corticoides cuando es necesario, y usar los broncodilatadores de acción corta de manera intermitente, ¿no? Junto con esto hay un tratamiento no farmacológico. Y el tratamiento no farmacológico pues se basa en ver todos esos desencadenando una mejor recomendación. Si hay deporte, el deporte en el paciente que está estable, sin crisis, pues sí hay ese conocimiento popular de que la natación sí es un buen deporte para los asmáticos, pues sí hay evidencia para eso. Sobre todo, en general, todo deporte que haga hiperventilación el paciente, ¿no? Pero estando estable, ¿no? Ver si en el ambiente laboral hay algunas exposiciones que puedan desencadenar estos síntomas o medicamentos que influyen en el broncoespasmo o inclusive la dieta. A veces no influye mucho, en la gran mayoría, la dieta como exacerbador de síntomas, pero hay un pequeño porcentaje que sí lo hace. Y una serie de contaminantes ambientales como el humo, la humedad, el moho,
el tener este ejercicio de respiración adecuada, las vacunaciones para evitar infecciones virales o bacterianas que podrían muy bien controlarse con la vacunación, el manejo del estrés, que también es un desencadenante importante en un grupo de pacientes, y los otros contaminantes o condiciones climáticas que podrían exacerbar la sintomatología. En conclusión, el asma es una enfermedad heterogénea, variable en su presentación, que tiene como característica fundamental una inflamación bronquial crónica, cuyos síntomas típicos son la tos, opresión torácica, disnea y sibilantes de manera recurrente, repetitiva, que el diagnóstico se basa en la clínica, que la espirometría nos sirve para confirmar la obstrucción bronquial reversible con el broncodilatador, y que el tratamiento se basa en controlar adecuadamente los síntomas y disminuir el riesgo de crisis y complicaciones a base del corticoide inhalado. Eso es lo que habíamos traído para la clase de hoy. No sé si tenemos alguna pregunta de parte de ustedes. Doctor, disculpe. Una consulta. ¿El asma puede estar relacionado también con las bronquiectasias? Lo que sucede es que las bronquiectasias en sus procesos inflamatorios pueden también producir broncoespasmo, ¿no? Puede también producir bronquitis. Pero también a su vez, cuando uno revisa la lista de causas de bronquiectasias, pues se encuentra el asma como una posible causa. Y eso se debe que en algunos asmáticos puedan formar tapones de moco en la luz bronquial y eso generar de manera crónica el desarrollo de las bronquiectasias. Entonces, ¿puede existir un paciente que tenga asma y a la vez bronquiectasias? Claro que sí, sí puede ser, porque la bronquiectasia también tiene como factor causal el asmático por los tapones de moco. Pero puede ser que yo confunda el asmático con el paciente con bronquiectasias, que solamente bronquiectasias y cada vez que se exacerba hace sibilantes, pues sí, también se puede dar esa condición, ¿no? Que el paciente en realidad no tiene asma, sino lo que tiene es bronquiectasias que cada vez que se exacerba produce broncoespasmo. ¿Ok? ¿Y doctor, ahí cómo se trataría? Bueno, depende, pues, ¿no? Depende cuál es el diagnóstico. ¿Es asma más bronquiectasias o es bronquiectasias? Primero hay que definir eso. Entonces, ahí tendremos que confirmar el diagnóstico de bronquiectasias. ¿Cómo se confirma un diagnóstico de bronquiectasia? Pues el gold estándar es la tomografía, ¿no? Donde se visualiza la estructura bronquial, donde se ve el bronquio dilatado, los signos tomográficos, que ya lo van a ver en la clase teórica, ¿no? Entonces, si el paciente tiene asma más bronquiectasia, pues se da tratamiento para ambos. Si el paciente no es asmático y es solamente, nos hemos confundido y en realidad es bronquiectasia, pues ahí entonces nos dedicamos a tratar las bronquiectasias. Primero hay que basarnos en el diagnóstico, ¿no? Aclarar el diagnóstico. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, Yasmín, ¿alguna otra pregunta? Doctor, bueno, disculpe, ¿sí? En la plataforma EVA parece que se han confundido y han subido diapositivas de cáncer, si es que no me equivoco, en vez de asma bronquial. Ya lo pasamos entonces a través del delegado, las diapositivas que hemos presentado. Inclusive lo podemos poner acá. Doctor. Lo podemos poner acá en este Zoom, ¿no? Sí, por favor, doctor. Doctor. No hay problema. Sí. Una pregunta. Cuando es APO, por ejemplo, cuando es un asma con solapamiento de EPO, ¿ahí cómo se lo trata? ¿Como EPO o como asma? No, se basa principalmente si hay reversibilidad. O sea, el ACOS es el síndrome de overlap o sobreposición asma-EPOC. Y eso se diagnostica cuando en la espirometría mi paciente tiene
Reversibilidad, es decir, aumenta el FEP1 12% y 200 mililitros, y esa es la característica del asma. Y a su vez también tiene la característica espirométrica del EPOC, que es en la postbroncodilatación el índice permanece menor a 0.70, ¿no? Entonces tiene de los dos, por eso se le llama overlap o sobreposición asma-EPOC. Y la propuesta de tratamiento es que se debe empezar con corticoides inhalados, ¿no? Porque la reversibilidad es un indicio de que hay una hiperrespuesta bronquial. Entonces se inicia con corticoides inhalados y de ahí en el camino se identifica si el paciente más es un paciente que viene del lado de EPOC o viene del lado del asma. Pero su inicio es con corticoides inhalados, generalmente asociados a beta agonistas de acción larga, ¿no? O sea, un LABA. Por ejemplo, salmeterol-fluticasona, formoterol-budesonida, que son, digamos, las dos presentaciones que más se utilizan en corticoides combinados con broncodilatadores de acción prolongada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay más preguntas, me quedo con el segundo grupo. Gracias al primer grupo. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Luego, Gracias, doctor. un minutito para que quedarme con el segundo grupo.